En esta conferencia van a participar José Antonio Ochoa Pantoja y Rodrigo Solís Bonilla. Ellos vienen de Bolivia acompañándonos. La secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, Almudena Osejo Rojo, también ya está con nosotros. Patricio Carezana Barreto, secretario integrante de la Secretaría de Inclusión Social y Bienestar Social, también del Gobierno de la Ciudad de México. Antonio Hernández Llamas, del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunitaria de Colombia. Sergio Arredondo, de la ONU Habitat México. Y vamos a darle ya la conducción de esta conferencia a Jaime Morales Beltrán, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, por favor, Jaime. Jaime Morales. Ay, sí. Yo puedo gritar, no hay problema, ¿eh? Buenos días a todos y a todas. Gracias que estamos aquí en una mesa más del Observatorio Internacional de Democracia Participativa. Es muy importante y es un gran honor que estemos en Iztapalapa. Iztapalapa, que era el traspatio de la Ciudad de México y ahora es el que va al frente en esta ciudad. Me da mucho gusto. Tenemos una mesa que se llama Orden, Democracia Participativa, Luces y Sombras. Es el orden de la mesa territorial. Lo que nosotras vamos a tratar de platicar con ustedes es cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos, cómo es la participación de la ciudadanía y cuáles son los retos a los que se enfrentan las poblaciones en territorio. En primer lugar, me permito presentar a la doctora Almudena Osejo, que es la secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Si quieren, lo hacemos más democrático y dan un aplauso final y lo hacen con más ganas. ¿Va? Es doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Nueva York. Fue directora ejecutiva de C Ciudadano, Construcción y Articulación de Públicas, el CIESAS, de 2007 a 2016. En 2011 obtuvo el reconocimiento de Ashoka Fellow en Emprendimiento Social por su trabajo en el fomento de la participación ciudadana, integrante del equipo asesor para la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial de 2015 a 2017. Bienvenida, Almudena. Gracias. Tenemos al doctor Héctor Tejera. ¿Ya llegó el doctor Héctor Tejera? No. Todavía no ha llegado. El maestro Sergio Arredondo, coordinador de la implementación de la nueva agenda urbana a nivel local de ONU Habitat. Es licenciado en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue consultor del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey para el desarrollo de proyectos sobre competitividad local. Se desempeñó como coordinador temático de la Conferencia Anual de Municipios en sus últimas 3 ediciones, evento municipalista más importante de México. Bienvenido, Sergio. No. Ok, esto es democrático, pero háganlo con más ganas. El maestro José Antonio Ochoa, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Abogado de profesión, con posgrados en Derecho Procesal Penal, Derecho Notarial y Registral, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Educación Superior. Desde el año 2015 es director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Es presidente del Consejo Ciudadano de Planificación en Ética y Transparencia del municipio de La Paz.
miembro del Grupo de Trabajo, Gobierno Abierto y Transparencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCCI, y ha participado en distintas actividades de metrociudades en la CGLU en temáticas como transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, datos abiertos, contrataciones abiertas, integridad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Bienvenido, José Antonio. El maestro Rodrigo Solís Bonilla, secretario municipal de Infraestructura Pública, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Culminó la maestría en Master Business Administration International de la Escuela Europea de Negocios. En el ámbito público, 2009, a la actualidad, inició como secretario general de la Subalcaldía Centro, donde en múltiples oportunidades fungió como subalcalde de manera interina. Posteriormente, es nombrado como director de mantenimiento del municipio de La Paz. Desde su labor destacada, propició su nombramiento como oficial mayor de infraestructura pública. En la actualidad, desarrolla funciones como secretario municipal de infraestructura pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Bienvenido, Rodrigo. Antonio Hernández Llamas, del Instituto de la Participación y Acción Comunal de Bogotá, Colombia. Abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en resolución de conflictos armados. Durante la primera administración de Enrique Peñalosa, hizo parte del equipo que implementó el programa de seguridad y convivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Misión Bogotá, cuyo énfasis fue en el trabajo comunitario orientado a fortalecer la convivencia entre los habitantes del distrito. Fue subsecretario de Tránsito y Transportes de Bogotá y asesor del Ministerio de Comunicaciones para la reforma de dicho sector. Desde el Programa Nacional de Renovación de la Administración Pública del Departamento Nacional de Planeación, lideró la estructuración y puesta en marcha del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fue subdirector de Migración, Colombia, Autoridad Migratoria Nacional, orientando la prestación de servicios y controles de manera eficiente y transparente con el ciudadano en el marco del proceso de integración regional. Actualmente, como director general del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de Bogotá, lidera un modelo de trabajo. Bienvenido. Y por último, alguien de casa, el doctor Patricio Carezana, director general de Política e Innovación Social del Gobierno de la Ciudad de México, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad del País Vasco, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeñó como director de Análisis de Información de la 7ª Legislatura del Distrito Federal, asesor del Plan Nacional de Economía Social de los Conocimientos de Ecuador. Fue miembro investigador del macroproyecto Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México. Patricio, bienvenido. Vamos a tratar de hacer una dinámica simple donde cada participante tendrá 4 minutos para exponer algo que nosotros hemos denominado 2 preguntas que van a detonar y que tiene que ver con la luz y sombra que nos proponen en el título de la mesa. Entonces, vamos a armar con la primera pregunta detonadora. Pero antes quisiera decirles que la doctora Osejo va a tener que dejarnos un poco antes de que termine la mesa, así es que pedimos su colaboración para que cuando se paren no se asusten, no hay un temblor, solo se va ella. ¿Sí? Primera pregunta de Luz. Almudena, ¿de qué forma la participación ciudadana ha contribuido en los procesos democráticos en tu localidad? Muchas gracias. Hola, buenos días. Mucho gusto compartir la mesa, el panel con mis colegas. Muchas gracias a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la Ciudad de México. Me gustaría hacer una reflexión sobre de qué manera ha contribuido precisamente la participación ciudadana en la Ciudad de México y sobre todo a qué ha contribuido. Yo diría,
En la Ciudad de México tenemos una trayectoria importante desde hace muchos años de un activismo ciudadano, político, colectivo, que si lo vinculamos solo con mecanismos de participación, creo que la parte de la historia que contaríamos es más limitada, porque siendo ciudad capital, siendo una ciudad en la que ha habido tradicionalmente este tipo de actividad ciudadana, bueno, no se refleja solamente en los mecanismos participativos, sino que tiene una larga data de otro tipo de movimientos urbanos y sociales que a lo mejor también se dejan de lado en el momento de pensar en estas contribuciones a la democracia. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con los avances que se ha tenido después reflejados en instrumentos concretos. Estoy pensando en leyes de participación, estoy pensando en la Carta por el Derecho a la Ciudad, que ya data desde el 2011, y estoy pensando, por supuesto, en la Constitución de la Ciudad de México. Y en todas ellas, si vemos, ha quedado plasmada esta demanda, inquietud ciudadana por una mayor participación en asuntos públicos. Creo que sin ninguna duda a nivel normativo y jurídico, aquí en la Ciudad de México, no se puede negar que tenemos esos instrumentos y los tenemos ya desde hace tiempo y se han ido mejorando. Eso es a nivel normativo. Creo que el reto sigue siendo en la Ciudad de México, como en muchos países y en muchos otros lugares, en cómo eso se traduce realmente en una eficaz participación de quienes no están interesados en participar en lo público. Hay gente que no está interesada y no todo el mundo tiene que participar todo el tiempo de manera permanente, pero cómo se traduce ese marco jurídico normativo, yo diría hasta diseño institucional en muchos casos, en la realidad participativa de nuestra ciudad. Creo que todavía estamos lejos. En la Ciudad de México, en algunos mecanismos, incluso los que no conozcan estos datos, hay un porcentaje bajo de participación, incluso en los mecanismos participativos. Entonces, creo que todavía no terminamos de encontrar esas alternativas para una toma colectiva de decisiones públicas y tampoco terminamos de encontrar cuáles son la mejor manera de organizarnos para hacerlo. Tengo algunas hipótesis de por qué son estas razones. Una de ellas es que tampoco hemos dedicado de muchos años, de muchas décadas, a ejercitar ese músculo participativo institucional, si bien es cierto que como decía al principio, hay este contraste en esta actividad solidaria, movilizadora en la ciudad, que no necesariamente, porque no es automático, se traduce en una participación concreta en asuntos de toma de decisiones públicas colectivas. Por otro lado, me parece que en la ciudad, como también creo que sucede en muchos otros lugares, hemos perdido un poco el norte de qué es esto de la participación ciudadana y pareciera que la participación ciudadana va a venirnos a resolver todos los problemas de la democracia. Y yo creo que la participación ciudadana, en tanto mecanismos que permiten esa toma de decisiones, están insertos en nuestra dinámica política, cultural, en el colectivo político al que pertenecemos y que no están separadas de esas dinámicas. Y entonces, si las pensamos como algo separado, tendemos a pensar que son mecanismos o procesos que van a llevar a algo más y después encontramos esa frustración porque no necesariamente están funcionando como quisiéramos. Dejo aquí la reflexión para decir que esa falta de claridad nos las puede dar un norte, al menos yo en el trabajo que hacía previo de participación ciudadana con muchos en grupos vecinales y también con mis alumnos, la primera pregunta que tienen que responder es ¿para qué?, ¿no? Y parece una obviedad, pero no lo es. Cada vez que hacemos el ejercicio de ¿para qué va a participar la gente?, si quitamos del panorama esta aspiración democrática de para participar en la toma de decisiones públicas, no es tan fácil identificar para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para una calle? ¿Para cambiar una ley? ¿Para tomar la decisión de la planeación
del territorio en mi colonia para frenar una acción. ¿Para qué? Entonces yo lo dejaría hasta ahí este momento. Muchas gracias, doctora. Creo que Almudena nos pone en la mesa dos cosas que son muy importantes para la mesa. Uno, las herramientas que tiene la población para la participación ciudadana. Y dos, si nosotras como habitantes de una ciudad sabemos cómo participamos en la generación de espacios públicos y en la toma de decisiones. Y con esto me refiero a que hasta hoy la mayoría de las personas que habitamos en las ciudades desconocemos el poder que tenemos como sujetos, el poder que nos da la Constitución específicamente en la Ciudad de México, no lo tenemos claro y muchas veces es manipulado o por intereses personales o de grupo, pero muy pocas veces para intereses colectivos y de trabajo colaborativo. Entonces yo creo que alguno de la mesa quisiera continuar siguiendo este camino. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo muy especial a quienes nos están acompañando, tanto en el panel y obviamente en el público. Yo creo que el tema de participación es algo muy importante, pero estoy de acuerdo en que hay que tener en cuenta siempre que existen muchísimas dimensiones, ¿no?, de los procesos de participación. Hay un ejemplo que es muy importante, tomando un poco lo que está pasando actualmente en la región, todas las marchas, las protestas, etcétera, y hay casos como el de Chile, en el cual entiendo, sin conocer mucho la situación, en que se pide un cambio de constitución, y casos como el de Colombia, en que se pide más constitución. Entonces, creo que ahí entendemos que cada uno de los espacios, de los contextos es diferente y que no puede aplicarse una sola receta de participación para solucionar o enfrentar desafíos y retos. En Colombia, digamos, frente a la primera pregunta de qué forma la participación ha contribuido, pues la constitución que tenemos es una constitución reciente, de 1991, y justamente a eso me refiero, en que lo que está pidiendo mucha gente es que se cumpla, no que se cambie. Constitución que apunta justamente a avanzar en muchos mecanismos de participación ciudadana y que la gente siente que no se están llevando a cabo por la democracia representativa, que hay que buscar un escenario de democracia participativa más importante, pero tampoco hay una fórmula clara para saber justamente esa democracia participativa, en qué consiste, qué soluciona, cómo se hace, y debería ser justamente el resultado de estos procesos de participación que deben continuar después de las marchas que en este momento tenemos en la ciudad. Yo creo que es muy útil la participación, en el caso de Bogotá, como un tema para el diálogo social, para descomprimir. En el caso puntual de esta administración que yo represento, nosotros ya estamos a 1 semana, 2 semanas de terminar, y ha sido una administración compleja, una administración con altas y bajas en el diálogo con la ciudadanía, pero creo que ha servido permanentemente, de todos modos, mantener estos canales abiertos, porque cuando la gente siente que hay interlocución, al final está sintiendo que hay institucionalidad. Y creo que eso es algo también que tiene que ser un llamado importante, y es entender que la participación no puede ir en contravía de la institucionalización, que ojalá se logren siempre puntos de equilibrio que permitan generar esos equipos, que permitan generar esas posibilidades de gobernanza que son trascendentales, y uno encuentra en las manifestaciones hoy en día en Colombia un poco eso que es bien interesante, una desconfianza en las instituciones, pero a la vez parte de los reclamos es ojalá las instituciones cumplan con una cantidad de cosas que nos mejoren la vida presente y hacia adelante. Entonces creo que es muy útil la participación justamente para mantener ese diálogo permanente entre lo institucional y lo ciudadano, y buscar ir recuperando la legitimidad a través de esto. Nosotros hemos tenido hace bastante en Bogotá procesos de presupuestación participativa que hoy en día están en crisis. Creo que sobra decir que todos en nuestras ciudades enfrentamos un poco esa disyuntiva de cómo poder innovar, cómo lograr algo distinto en la presupuestación participativa, porque el modelo de la gente en el salón, votando, escogiendo, al final termina siendo casi que una bolsa de mercado en la que no tenemos ni la cohesión que busca el presupuesto participativo, ni la participación en la ejecución, ni sobre todo esa mirada colectiva que es trascendental. Entonces, ojalá permita, si bien se tiene ese tema, insisto, en el caso de Colombia y ojalá de Bogotá y ojalá en las demás ciudades, la importancia de la presupuestación participativa, ojalá se tenga esa mirada de hacia dónde debe ir. Creo que es mucho más interesante un enfoque de identificación colectiva de problemas
y a partir de ahí ver estos presupuestos cómo permiten trabajar en equipo para solucionarlos, que intentar dejar contento y satisfecho a todo el mundo, que está demostrado que no sirve. Incluso en algún evento anterior, hace unos 2 años, nos hablaban del caso de Porto Alegre, que es siempre un ejemplo en estos temas. E incluso en Porto Alegre hay obras que, según nos contaban, llevan una década sin poderse realizar, que surgieron de estos procesos, sin acompañamiento técnico y con la efervescencia que nos da a veces hablar de participación, pero no aterrizarla a ese juego fundamental que es el elemento técnico, para que no terminemos de pronto deslegitimando y perdiendo la fuerza y la importancia. Creo que también hoy en día sirve para mostrar una ciudadanía activa, una ciudadanía que desde las minorías, desde las mujeres, desde los jóvenes, desde la diversidad sexual, desde las nuevas expresiones en temas ambientales, de movilidad sostenible, de animalismo, etcétera, empiezan a reclamar también espacios importantes y que a veces no solo las normas, sino el aparato político tampoco alcanzan a dar cuenta de los mismos, y mantener vigente esto, hacer que sea claro que está en la agenda pública, creo que sirve muchísimo, porque es a partir de ahí donde pueden empezarse a dar cambios importantes en la institucionalidad, en la normativa, e incluso muchos de los temas que tenemos a nivel del país en Colombia han surgido más por sentencias judiciales que por un Congreso y una legislación que esté acorde con estos tiempos, y ahí sí que es importante, obviamente, la participación ciudadana. Trabajar en equipo, creo que es trascendental. En las ciudades enfrentamos un desafío y es el individualismo. Nosotros, al llegar a Bogotá, al gobierno, hace 4 años, encontramos que en las organizaciones sociales se estaba replicando el mismo modelo de que cada cual se preocupa por lo suyo. Yo trabajo con animales, lo mío entonces es esto, a mí me interesan las mujeres, a mí las personas mayores, y creo que el tener una participación abierta a entender que la sociedad civil se construye desde la diversidad y que podemos trabajar en equipo fijando unos elementos colectivos, es algo que debe ser fundamental y que está funcionando en nuestra ciudad. Y finalmente creo que el tema de las acciones afirmativas. La participación sirve para mostrar que existen las diferencias, que existen los y las diferentes, que justamente la invisibilización que se ha dado a través de procesos históricos, de procesos políticos, no ha logrado dejar de lado esas expresiones que con la participación demuestran que están vigentes y que tienen mucho que decir, y es justamente lo que seguramente va a surgir de estos procesos de marchas, de protestas, de manifestaciones que estamos enfrentando en distintas regiones, en distintas partes del continente, y ahí, cuando no hay violencia, si uno le pone el ojo justamente a entender que de esa diversidad pueden salir cambios importantes a nivel institucional, encontraremos un valor gigantesco de la participación. Muchas gracias, Antonio. Pareciera que lo que Antonio pone en la mesa es algo que muchas veces se descarta, es decir, en la participación ciudadana, ¿cómo se debe de trabajar? Es decir, ¿estamos nosotras capaces de participar en la toma de decisiones, o lo que deberíamos de hacer es apuntalar las agendas y obligar a que el Estado tome en cuenta nuestras agendas? Es decir, cuando se habla de la participación ciudadana, la gente quiere decidir que estos 100 pesos van acá porque el puente está enfrente de mi casa, o considero que colectivamente esto viene. Pero la mayoría de los ciudadanos no estamos capacitados técnicamente para esa toma de decisiones, y aún me atrevería a decir que no estamos capacitadas políticamente. Es decir, la transición es la que falta. Venimos de gobiernos autoritarios que no escuchan, y que de repente pareciera que los instrumentos te dicen, ahora vas a hacer lo que yo te diga. Creo que en donde hay que poner el punto es en esta transición que nos va a permitir este diálogo social y empoderar, y no como Estado empodera, sino dar las herramientas para que la ciudadanía se empodere, y sin dejar de ver esta parte de la diversidad que menciona Antonio, donde las acciones afirmativas no pueden soslayarse, y las acciones afirmativas no las decide la participación ciudadana, son las que exigen la agenda, y creo que si vamos por ahí podemos ir dando luz en este sentido a la participación. Sí, muy buenos días. No podemos hablar participación sin corresponsabilidad, ¿no? Particularmente en Bolivia y en mi ciudad, La Paz, hemos tenido a través de esta participación, el 2017, por ejemplo, un premio que justamente la OIDP ha otorgado a mi ciudad con este programa de participación que es Barrios de Verdad. Y la parte fundamental, más allá de tener un presupuesto,
es cómo logra la gente participar en esto. No solamente en el control de la obra, la definición de la obra, cuánto va a disponer al saneamiento básico, a las calles, a las mujeres, al adulto mayor. Se han construido básicamente centros de mujer, con la participación de absolutamente todos los del barrio en particular, pero con un componente altísimo de corresponsabilidad. Porque una cosa es que nos reunamos todos para definir un presupuesto participativo, pero llega el momento en que el momento de la ejecución, uno dice no, ya no, o yo quería de color blanco, ahora es color negro, ¿no? Y la corresponsabilidad está que la gente que ha participado ayude, y ayude en las gestiones, ayude a ver cómo se ha desarrollado el presupuesto, más allá de cómo las autoridades puedan generar leyes, más allá de cómo un país se está conduciendo, sino ir de lo práctico, donde la gente no le importa si hay una ley, no le importa si la normativa te permite participar de tal o tal forma, no le interesa cómo se eligen, sino la gente le importa particularmente participar y que esa participación sea plasmada en algo. Por ejemplo, en esta participación, en la corresponsabilidad, en los barrios que son merecedores, por ejemplo, de este programa, van actualizando la información a través de asambleas muy continuas, mensuales, durante toda la ejecución. Entonces, las autoridades van explicando, por ejemplo, todo aquello, y los que han participado de forma inicial van validando un poco la información, pero también se entra, por ejemplo, la empresa constructora, pero hay una acción comunal. Todos aquellos que han participado van a ayudar a las empresas para que puedan gestionar todas aquellas cosas que sí realmente se requieren. Pero en la mesa decían las luces y sombras. Bueno, esas son las luces, las claridades, donde realmente cómo la gente quiere participar, cómo yo, aunque no sea autoridad, puedo plasmar mi trabajo como vecino, vecina, ciudadano de mi ciudad. Pero como bien decía Antonio, a veces en nuestros países latinoamericanos el presupuesto no aguanta. Y de pronto se vuelve una bolsa de demanda y tras demanda y tras demanda, y de pronto cuando uno participa y dice yo quiero ahora la calle, bueno, no alcanza para la calle. Y de pronto esa participación se ve diezmada a lo largo de los años porque no ve plasmada esa calle o esa opinión que había participado. Entonces, por eso es muy importante lo que tú decías con respecto a poder guiar las autoridades, los técnicos, las universidades, ¿no? De poder guiar al conjunto de los participantes, sea en un barrio, en un departamento o en el país, de poder dar las iniciativas de qué cosas son posibles con un presupuesto preciso, porque si no serán más sombras que luces, más decepciones que alegrías, y si no son plasmadas en la realidad va a ser muy difícil. Por eso cuando se realizó este concurso para poder generar el premio que nos otorgó la OIDP, fue una experiencia valedera para poder manejar nuestra ciudad a futuro de esa forma. Hay el control social que se elige después de los vecinos, hay una asociación comunitaria que es la que va generando una interrelación entre las juntas de vecinos y las asociaciones de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores, y finalmente ya a palabras mayores vienen los electos a través de las elecciones subnacionales o nacionales. Rodrigo, muchas gracias. Pues acabas de poner dos puntos en la mesa que son muy claros. Uno, la corresponsabilidad y la transparencia. Hablábamos hace un momento de que la participación ciudadana tendría que ver como en una transición donde los ciudadanos y las ciudadanas tuviéramos los elementos para poder trabajar con el Estado y con los presupuestos que se nos dan. Y surge una pregunta que yo pondré aquí en la mesa en relación al Congreso.
El Congreso debería ser la primera representación de la participación ciudadana. Deberían de hacer aquellos, los congresistas, los que van y representan nuestras agendas, nuestros intereses y son los que tienen la voz calificada en los espacios. Entonces, al abrirse ahora cualquier ciudadano u organización puede trabajar, lo más importante es demandar la información. Esta información que dice Rodrigo, que debería de estar ahí y que debería de ser en colaboración con las universidades y con los técnicos para que entonces la participación ciudadana vaya guiada, tenga la fuerza de que tiene la información para poder solicitar lo que se requiere. Sin hablar de los presupuestos que nunca serán suficientes. Entonces, yo dejo en la mesa esta parte que tú has dicho, Rodrigo, sobre la transparencia y la corresponsabilidad. Bueno, quisiera primero agradecer a los organizadores por esta invitación y más que hablar de un caso en particular, desde ONU Habitat, que es la agencia de Naciones Unidas que trabaja con las ciudades de todo el mundo, quisiera compartirles nuestra perspectiva acerca de cómo mejorar el tema de la democracia y la participación ciudadana, más enfocado a la parte de las luces que hacia las sombras, y partiendo de la premisa que estamos viviendo el siglo de las ciudades. Actualmente las ciudades y los gobiernos locales son actores mundiales cada vez más importantes. Estamos transitando de un modelo en donde los estados-nación, los países eran los tomadores de decisiones y los que resolvían los grandes desafíos de nuestra época, a un modelo en donde desde lo local, desde las ciudades, desde las alcaldías, así como Iztapalapa, como La Paz, como Bogotá, estamos dando la batalla para solucionar los grandes desafíos de la humanidad. Y se ha venido dando un reconocimiento tácito a los gobiernos locales acerca de su importancia y cada vez más son los espacios que se van generando y que se van ganando para las ciudades. Por ejemplo, aquí organiza el evento CGLU, que es el Organismo Mundial de Ciudades, pero así como CGLU hay un montón de redes de ciudades que están trabajando juntas, que están compartiendo experiencias como el día de hoy y sobre todo que están enfocados a solucionar los problemas que nos enfrentan, incluyendo el tema de los desafíos de la democracia y de la gobernanza local. Y desde ONU Habitat, la propuesta que queremos hacer es que se vuelva a recuperar la planeación de nuestras ciudades como un pacto social. El proceso de planeación para renovar el pacto social entre la autoridad y la ciudadanía y todos los actores locales. Porque las ciudades bien planeadas son ciudades más prósperas, son ciudades que van integrando a todos los segmentos de la población, que van facilitando la justicia social, que van ayudando a propiciar el desarrollo humano de todos y todas. Y como mencionaba mi antecesor, la planeación necesariamente se construye desde la corresponsabilidad. Es decir, al momento de planear el futuro de nuestras ciudades, lo tenemos que hacer de la mano entre la autoridad, entre la sociedad civil, el sector privado, la academia, la población en general. Y en la medida en que abramos estos procesos de planeación a la mayor cantidad de la población, tendrán mayor legitimidad. Y entonces, si recuperamos los procesos de planeación como un nuevo pacto social, ponemos al centro el común, el bien común de toda la población y acordamos cuáles son esos proyectos prioritarios que queremos para nuestra ciudad en el corto y mediano plazo. Y mediante la generación de un proyecto de ciudad tenemos un doble beneficio. Por un lado, se genera apoyo cívico mediante la participación, es decir, se van legitimando las acciones que va a realizar el gobierno y los gobiernos subsecuentes. Y también es muy importante, se genera crédito político por medio de la rendición de cuentas para los actores y las autoridades locales, que eso es importante. Entonces tenemos ese doble beneficio. Y yo lo resumiría en que, por un lado, empoderamos a los ciudadanos porque les damos la posibilidad de tomar las decisiones sobre el futuro de su ciudad
y también hacemos visibles las buenas gestiones. Es decir, entramos en una situación ganar-ganar, en donde los ciudadanos quedan contentos porque hacen escuchar su voz, se toma en cuenta sus necesidades de todos los grupos de la sociedad que se plasman en una cartera de proyectos estratégicos, y la autoridad también se beneficia del fortalecimiento de su legitimidad, que eso le ayudará a la implementación de estos proyectos y por ende tenemos el beneficio del fortalecimiento de la democracia en general. Entonces la invitación es ver a las ciudades como una oportunidad más que como un problema, porque en las ciudades se pueden generar estos espacios de encuentro en donde, un poco en contra de lo que dijo acá mi moderador, tenemos que aprovechar el capital humano de la ciudad. Sin duda, si esto fuera una asamblea municipal, habría mucho más experiencia de aquel lado del auditorio, de todo el capital humano del lado del auditorio, que de este lado. Entonces, a la medida en que en estos procesos aprovechemos el capital humano y esta inteligencia colectiva que le llamamos, vamos a fortalecer los proyectos de las ciudades y generar compromiso a partir de una visión común de ciudad, en donde hay este compromiso entre ciudadanos y autoridad de llevar a cabo los proyectos que nos van a llevar al cumplimiento de esa visión de largo plazo. Y mediante esto vamos a garantizar cumplir con las agendas globales, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que se resume en no dejar a nadie atrás y no dejar a ningún lugar atrás. Y también muy importante, sobre todo para el caso mexicano, que vamos a impulsar la apropiación ciudadana de los proyectos y mediante esto vamos a garantizar la continuidad de nuestros proyectos, es decir, vamos a terminar con la reinvención de nuestras ciudades cada 3 años o cada 6 años, dependiendo si hay reelección o no, porque al momento de empoderar a la ciudadanía y tener este pacto nuevo alrededor de una agenda común, de proyectos comunes, la ciudadanía va a poder alzar la voz y va a poder demandar que se dé continuidad a estos proyectos. Yo lo dejaría hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Pues bueno, creo que hay dos partes que son muy importantes de lo que nos estás diciendo, ¿no? Es la apropiación ciudadana de los proyectos y el crédito político que viene a través de la rendición de cuentas. Entonces creo que ahí resume lo que se han dicho en relación a lo que deberíamos de aspirar, ¿no? Esta parte de lograr las metas globales. Yo solo apuntaría que nos quedan todavía muy lejos las metas globales porque las metas locales están muy encima de nosotros y con poca claridad para cumplirse, que es lo que pasa en la mayoría de las ciudades. O sea, desde la metrópoli, desde esta parte donde se buscan los grandes retos, las grandes metas y los grandes desafíos, todavía estamos en el proceso de entender las metas locales. Entonces yo lo dejaría ahí y José Antonio, si quieres continuar, por favor. Buenos días, un gusto ver una sala llena de gente, pero principalmente jóvenes. Yo creo que el ciclo de los jóvenes empieza y la verdad es que en este tema de la participación ciudadana creo que no estamos sabiendo leer cuál es la participación de los jóvenes o cómo es esa participación o qué entienden esos jóvenes de participación. Y yo creo que principalmente cuando hablamos de jóvenes no debemos olvidarnos nosotros los que somos un poquito más viejos, que solo un poquito, solo un tantito así, que el tema de la participación ciudadana no es algo que estaba ahí en términos históricos, podemos hablar de que apareció hace muy poco tiempo, y en realidad no es que apareció, sino que fue, como todo ocurre, una lucha contra el poder que por supuesto pretendía tomar decisiones arbitrarias y por sí solo, ¿no? Entonces este tema de la participación ciudadana por supuesto que es un logro social y por supuesto que contribuye también a la democracia y como decía Almudena, así está bien dicho, las normas han sido los instrumentos que han ido dándole forma de pronto, ¿no? Sabiendo que no necesariamente las normas solucionan todos los problemas, a veces son las causantes de los problemas, y eso se lo dice un abogado, ¿no? Entonces, en el país nuestro ocurre una cosa muy peculiar, ¿no? En términos históricos, en Bolivia desde los años 80 se trabaja con temas de participación ciudadana
en el enfoque de la descentralización. Yo escuché mucho en este evento de que hay que reducir o hay que lograr la participación en espacios cada vez pequeños, ¿no? Yo creo que eso es lo que se trató de hacer en mi país en los años 80 con este tema de la descentralización, donde se empezó a distribuir competencias, pero principalmente recursos a municipios. Hablamos de más de 300 municipios que existen en Bolivia y se les empezó a dar la posibilidad de poder ejecutar recursos en beneficio de la ciudadanía. Luego, esto se fue institucionalizando y avanzando, ¿no? Y es así que nuestra Constitución, que no es tan joven como la de Bogotá, es del 2009, ya establecía este proceso en base a las autonomías, un proceso más avanzado de la descentralización llegando a las autonomías. Existen autonomías municipales, departamentales, indígenas, campesinas, y con un rasgo característico. Por ejemplo, nosotros en el gobierno municipal podemos emitir leyes que tienen el mismo rango, la misma jerarquía de las leyes nacionales. Sin embargo, la autonomía que implica tomar decisiones no necesariamente se acompaña con otro tipo de normativas, como por ejemplo la normativa de la participación ciudadana. Y el municipio de La Paz, comprometido con este proceso, es que saca la primera ley a nivel nacional de participación y control social, que luego sirvió para que a nivel nacional pueda sacar una ley nacional de participación y control social. Sin embargo, la norma per se a veces no nos sirve o no alcanza, o no se la aplica, o no se la reconoce, o no se la respeta finalmente. Y la ley de participación y control social quedaba coja, sin algo que acompañe, que sea la ley de acceso a la información pública. Porque por supuesto, el ciudadano participará con mejor calidad y de manera más eficiente si es que tiene la información para poder hacerlo. Y a partir del 2009 se generó procesos y proyectos de ley de acceso a la información pública a nivel nacional que están 8 o 9 años durmiendo en el legislativo y están paralizados. Sin embargo, el gobierno municipal de La Paz ya había iniciado un proceso de participación y control social y necesitaba avanzarlo y profundizarlo. Y es así que también saca una ley de acceso a la información pública. Y ahí es algo fundamental, porque hablamos de transparencia, porque estamos hablando de la información que es de los ciudadanos, de todos los que están aquí. No estamos hablando de información de la autoridad. Y ocurrió algo extraño en mi país, que se empezó con una discusión de que el acceso a la información era una competencia, y era una competencia de nivel nacional, cuando en realidad la transparencia son valores y principios, ¿no? La parte dogmática de la Constitución, de esa Constitución que se aprobó en el 2009, pero nos resistimos algunas personas a cumplir. Entonces, de todas maneras, se aprueba la ley y por supuesto se plantea un recurso de inconstitucionalidad, llega al Tribunal Constitucional y dicen que evidentemente no es una competencia, sino son valores y principios y que se pueden normar mucho más cuando se trata de información del gobierno municipal de La Paz. Entonces, las normas han acompañado nuestro proceso, pero no necesariamente han sido efectivas, porque todo este proceso de autonomías queda paralizado, porque una cosa es escribirlo, otra cosa es hacerlo, y en realidad el simbolismo, los simbolismos que se van construyendo y creando, mi derecho al tiempo, no necesariamente sirven para hacer las cosas, ¿no? Y en este último proceso existe una dicotomía, autonomía en la Constitución, pero en la cabeza de los gobernantes centralismos. Y cierro con esto, en Bolivia el 70% del presupuesto
lo maneja el Estado y el 30% lo maneja los gobiernos municipales, las gobernaciones y las universidades. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, dada la queja, Patricio, ¿quieres continuar? Sí, voy a continuar y ya cierras. Bueno, buenos días a todos, a todas. Ya pues se hace más difícil hablar al último después de tantas y buenas presentaciones. Pues lo que tengo para compartir es, siguiendo lo que planteó Almudena, la Ciudad de México, como todos sabemos, y para los que no estábamos en aquella época o los que eran jóvenes hoy, no es exagerado decir que la participación ciudadana y popular democratizó la política en esta ciudad y posiblemente en el país. Digamos, entonces, ese es un poco lo que venimos a rescatar, ¿no? O sea, la participación social ha democratizado la política una vez en México. Y un poco el desafío es volver a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo los mecanismos de participación ciudadana pueden radicalizar la democracia que hoy vivimos? Y para que esto no quede en el vacío y en referencia a todas las personas que hay aquí, ¿en dónde se debe dar esa lucha? Pues básicamente en las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciudades es donde la mayoría vivimos, convivimos y también es donde se expresan las mayores desigualdades, ¿sí? O sea, si uno toma los indicadores cualesquiera en las zonas rurales, tienden a ser más homogéneos y sin embargo en las ciudades esas desigualdades se exacerban y de alguna manera se expresan más injustamente, ¿no? Entonces, haciendo esa pregunta que hace 20 años se plantearon muchos movimientos u organizaciones populares, es que hoy lo mejor que podemos hacer en la ciudad es volver a ver cómo democratizamos la política a través de la participación ciudadana. Y estamos en una situación muy interesante. ¿Por qué lo digo interesante? Porque no hay una participación ciudadana más importante que la que tiene que ver con el acceso del suelo en las ciudades, ¿sí? O sea, un viejo meme decía que no hay ecología, que ecología sin lucha de clases es jardinería, ¿no? Bueno, a lo mejor participación ciudadana sin lucha popular es una tarde de té, es una tarde de un café. Y creo que eso es lo que está en disputa, ¿sí? Coincido que la planeación, y en esta ciudad, a partir de la Constitución, y si mañana el digno Congreso se dispone a aprobar, habrá una ley de planeación nueva en esta ciudad, con un mandato, crear un instituto de planeación del desarrollo por primera vez. Y ese es el ámbito de lucha, ¿no?, que tenemos que democratizar la participación. Y la planeación es el escenario, ¿sí? Porque no podemos vivir del pasado ni sufrir el presente. O la participación encara de lleno la planeación de las ciudades, de las colonias, ¿sí? O volveremos a hacer una tarde de té en muchos casos, más allá que las resistencias populares puedan hacer lo que podamos hacer. Y en este sentido quiero plantear 3 ejes. Hace 20, 30 años era una lucha que lo podríamos resumir en 3 aspectos en esta ciudad. Uno era una lucha de causas, ¿no?, porque había que defender ciertas causas participando. En segundo lugar, teníamos un activo, que era la atención, ¿no? Podíamos usar tiempo a través de marchas, plantones, pero hoy en la economía o en la sociedad de la atención, donde lo que más nos demandan es tiempo, o la mejor manera de deteriorar la lucha popular es que no tenemos tiempo para luchar,
pues tenemos que usar nuestros conocimientos, ¿no? O sea, es decir, y ese es el desafío en la planeación, que los conocimientos de las multitudes populares tiene que entrar de lleno a planear la ciudad, ¿sí? O sea, y tenemos la suerte que en los próximos años, en el 20 y en el 21 en esta ciudad, se va a hacer el Plan General de Desarrollo, por primera vez la ciudad lo va a tener, y los planes de ordenamiento de las alcaldías. Me parece que hay que pasar a una lógica de participación, del conocimiento de las multitudes, segundo, de las causas, pero también resultados. Sí, necesitamos que la participación genere resultados. Y en tercer lugar, desmistificar que lo popular es, digamos, desmistificar que solo institucionalizando mecanismos en una ley se participa. No, ¿sí? Hay que superar la visión estadocéntrica, ¿sí? El Estado no guía a la participación debe transformar el Estado. Y no hay mejor manera que en una ciudad hacerlo por la disputa del suelo, por la disputa de los derechos. Y repito la palabra disputa y con esto cierro, porque los pactos están buenos, pero los pactos solidifican las desigualdades, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es disputar la ciudad, ¿sí? Y la participación, más que una herramienta, es el espacio para hacerlo, y estoy seguro que hay que popularizar mucho más las luchas, y la participación seguramente, como muchos de los que están aquí, nos espera un buen futuro en la Ciudad de México. Gracias, Patricio. Creo que con el cierre de Patricio daremos paso a la segunda pregunta, pero antes querría subrayar esta parte que habla él de una participación ciudadana activa, donde los cauces los da la misma participación y no necesariamente o no debería de hacerlo el Estado. Entonces, yo podría decir de lo que escuché aquí, de lo que vemos, es que las poblaciones están hablando y creo que lo podemos ver en los movimientos tan álgidos y fuertes que están en algunas ciudades de Centroamérica, incluso en nuestra ciudad. Entonces, esto que dice Pato, donde no tenemos que darle cauce desde el Estado, sino que la participación ciudadana, cualquiera que sea ella, debemos de escucharla y es la que nos tiene que dar cauce en el Estado. Entonces, me permitiré hacerle la segunda pregunta detonadora a Almudena Osejo. Dice, ¿cuáles son los principales problemas por los cuales atraviesa el proceso de democracia y participación ciudadana en esta ciudad? Muchas gracias. Me enfoco a lo que creo desde el ámbito de gobierno, ahora voy a hablar desde el ámbito de gobierno, son los desafíos o los problemas que enfrentamos en la Ciudad de México. Creo que no son distintos a los de muchas de las ciudades de Latinoamérica. Para que realmente, yo diría, a nosotros, en efecto, no nos corresponde ni orientar ni generar la participación, al gobierno le corresponde gestionar los canales que sean posibles para que la gente pueda tener esa participación. Yo diría, al menos identifico 6 desafíos, me voy a ir muy rápido por motivos de tiempo. El primero es que seguimos generando mecanismos participativos para que la gente participa para exigir el cumplimiento de obligaciones básicas del gobierno, con lo cual es un sinsentido, ¿no? El gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones, exista gente que se lo pida o no se lo pida, ¿no? Hemos estado en Latinoamérica en esta tendencia en que resulta que si los ciudadanos no somos superactivos, hiperactivos y demandantes, pareciera que entonces los gobiernos dejan de cumplir sus obligaciones. Y muchos mecanismos como el de presupuesto participativo
se han dirigido a solicitar bienes y servicios públicos que son absoluta obligación de los gobiernos. Entonces yo diría, ese es uno de los desafíos. ¿Cómo nos alejamos de que armemos, o bueno, se diseñen espacios participativos para que nos vengan a exigir al gobierno algo que de todas maneras era nuestra obligación realizar, que no necesitábamos que nos organizáramos como ciudadanía para pedir eso al gobierno? Segundo, yo diría que el segundo desafío es la enorme desigualdad que también se da en la participación. ¿Por qué? La Ciudad de México es una ciudad que, como muchas ciudades en Latinoamérica, pero yo diría de las que más, aquí se vive todo el microcosmos de la desigualdad latinoamericana. Y entonces tenemos en el territorio muy marcada esa desigualdad. No tendría por qué ser distinto en la participación ciudadana. Entonces creo que otro de los desafíos desde el gobierno, si es que estamos en estos instrumentos, es que terminamos generando o terminamos dejando de poner la suficiente atención en los mecanismos y entonces terminan siendo capturados por los que siempre participan y terminan sin voz los que nunca tienen voz. Y eso creo que es una falla institucional, un diseño institucional fallido, no poner suficientemente atención en esos mecanismos participativos. El tercero, yo diría de las principales problemáticas de la participación, uno como gobierno, diseñar mecanismos que no tienen consecuencias. Me parece que lo único que estaríamos haciendo es seguir simulando la participación ciudadana y hemos sido testigos en Latinoamérica de que eso se da la mayor parte del tiempo. Como la participación ciudadana es el nuevo mantra para la democracia, todos los gobiernos cumplimos y tenemos una palomita porque tenemos un mecanismo participativo, pero eso no quiere decir que se deje detrás la simulación y a veces se tiene la simulación. Creo que es más claro cuando un mecanismo participativo no tiene consecuencias, es decir, los insumos de ese mecanismo participativo no generan un resultado en la gestión pública, quiere decir que pues sería mejor que no lo tuviéramos, porque nos hace perder el tiempo, ¿no? Como no agrega valor como ciudadanos y no agrega valor como gestión pública, entonces estaremos perdiendo el tiempo. El cuarto punto, lo que dije al principio, falta de claridad. Yo creo que eso se subsana teniendo muy claro y lo junto con el quinto punto. A mí me parece que hemos estado enfocados en general en Latinoamérica, en el mundo, en encontrar el diseño perfecto participativo. Yo creo que todo mecanismo es susceptible de ser capturado y de tener fallas en su diseño, porque al final es un mecanismo que se utiliza para congregar a cierto grupo de personas para tomar una decisión. Yo considero que en lugar de estar a lo mejor enfocándonos en mecanismos, los diseños institucionales lo que deberían de tener es canales. Es muy diferente tener un canal de interlocución, diálogo y manejo del conflicto, cualquiera que sea el grupo que quisiera, ¿no?, entrar en ese canal, a solo un mecanismo institucional en el que yo participo con ciertas reglas, ¿no? La ciudadanía tenemos múltiples formas de organización comunitaria y social y lo que nos hace falta son estos canales de interlocución con nuestros gobiernos. Y a veces se restringen a un mecanismo. Yo diría que necesitamos canales, hay tres cosas que nos hacen movernos. Lo que necesitamos, movernos en tanto acción, digamos, en tanto reacción pública, ¿no?, de la acción pública. Lo que necesitamos, lo que nos afecta y lo que nos interesa. Esos son los tres movimientos que hacemos para participar, básicamente. Entonces, yo diría, vámonos hacia canales que respondan a esas impulsos de querer participar. Y el último punto, que cierro con esto, yo diría que a mí me parece, y en esto coincido con mi colega inicial de Bolivia, a mí me parece que la fortaleza para llegar a ser parte de la toma de decisiones públicas como colectivo político no está en los mecanismos, la fortaleza está en los procesos de construcción comunitaria. De ahí se desprende toda esta actividad en la comunidad política. Y
y esos procesos se nos ha olvidado, ¿no? Aquí lo han dicho, pareciera que de pronto surge un mecanismo y vamos a participar y toda la colectividad nos vamos a poner de acuerdo. Eso no sucede así. Y en las ciudades, más en una ciudad como la Ciudad de México, cada vez estamos perdiendo más esos procesos de cohesión comunitaria. Creo que lo que dice Pato, lo quiero unir con estos procesos de creación comunitaria. Lo que me refiero es procesos de planeación local, barrial, ¿no? Pequeñita. Son los únicos, me parece a mí, caminos que nos van a poder permitir rescatar el barrio en tanto territorio, pero el barrio en tanto comunidad de identidad. Y lo único que tiene fortaleza para una participación sostenida en lo público es esa identidad que hace mucho tiempo lograba que todos los movimientos sociales y políticos pues tuvieran avances significativos para lograr, por ejemplo, la Ciudad de México que hoy tenemos. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Creo que dejas un punto. Ya ves, a mí me cambiaron el horario. Creo que, nada más un punto, creo que el hacer comunidad, el hacer barrio es algo a lo que nos tendríamos que enfocar. Rodrigo, si quieres continuar, por favor. Me cortaron el tiempo, me cambiaron el nombre. No te voy a escuchar. No me quiere escuchar, se va a ir, dice. Bueno, las sombras. Yo creo que uno de los problemas es algo que decía el moderador, lo dijo, Jaime. Roberto lo dijo. Ese poder que tenemos como ciudadanos cuando se lo manipula, creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque se lo manipula a través de la prebenda, a través de la dádiva, a través de 1000 factores para beneficiar intereses personales, de grupo, de gremio o políticos finalmente, ¿no? Y eso es lo que ocurre en mi país. Definitivamente se generan, por ejemplo, paralelismos en la dirigencia, ¿no? A través de, se tiene una dirigencia junta vecinal y tienes el paralelo que responde a otra línea política. O ocurre lo mismo con el gremio de los transportistas, que es algo que yo creo que es importante que ustedes lo sepan. Tenemos un sistema de transporte público que se llama Pumacatari, que es el único en Bolivia, en la ciudad de La Paz, y hubo siempre un conflicto para que el servicio funcione. ¿Por qué? Porque hay un gremio de transportistas que no está de acuerdo. Y los ciudadanos tuvieron que salir a las calles a defender, pero a defenderse de las piedras, a cuidar que no rompan el Pumacatari, que es el bus, para que el sistema funcione. Y cuando ocurrió este problema último de que después de las elecciones en mi país, uno de los puntos de ataque de estos transportistas fue precisamente el transporte público, este transporte público, por el solo hecho de que el municipio no era de la línea partidaria del gobierno. Y se atacó, y se quemó, y se incendió, y se destruyó 64 buses Pumacataris sin sentido por estos gremios, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de manipulaciones no son buenas, esas son las sombras. Creo que hay que generar una participación activa, proactiva, corresponsable además en la construcción de las ciudades. Algo que me gustó mucho fue lo que decía Almudena, es decir, ¿para qué? ¿Para qué participa la gente? Yo le sumaría por qué y cómo. Yo creo que esas son cuestionantes que están ahí y surgen en procesos como el que nosotros vivimos en Bolivia, donde la gente dejó de participar, ya no le interesaba participar, una especie de anomia en la participación, porque más o menos ya se sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces a la gente le preguntaban, decía su opinión y pasaba todo lo contrario.
Entonces, creo que esa es otra de las sombras. Creo que tenemos que generar esos espacios genuinos, auténticos, pero que además sean efectivos, ¿no? Que realmente el ciudadano tome decisiones concretas y objetivas sobre lo que quiere. Y eso vinculado a estas agendas que se nos plantean, ¿no? La Agenda 2030, la Agenda Urbana, donde definitivamente coincido. No solamente se les está dando importancia a los gobiernos locales, ahí es donde se van a resolver los problemas, ahí es donde se van a encontrar las soluciones a los desafíos que plantea las agendas globales. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales están en contacto directo con el ciudadano, saben de la problemática, conocen los problemas y definitivamente si trabajan de manera conjunta con los ciudadanos van a lograr avanzar en estas agendas con ese refrán que me gusta mucho, que es sin que nadie quede atrás, ¿no? Yo me quedo con eso. Muchísimas gracias a todos, un saludo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, para complementar, yo creo que lo que decía Almudena de la planeación local, de la planeación del barrio es fundamental, pero también es esencial que ojalá desde lo público se pueda encontrar un canal que apoye también la acción en el barrio. Nosotros hemos encontrado de una primera pasada por lo menos 3.000 organizaciones de jóvenes, de mujeres, de personas mayores que están trabajando desde el barrio en temas ambientales o de inclusión o de mejoramiento de fachadas o de arte urbano, y a veces no hay conexión con los proyectos sociales que se tienen desde las mismas administraciones. Entonces, así como es fundamental sentarse a planear desde la célula más pequeña, que es el barrio, también creo que cuando la gente empieza a sentir que no hay acciones, que no hay apoyo, que no hay conexión desde eso micro con lo que pasa en las ciudades, se pierde el impulso para participar. Entonces creo que ahí hay un valor que también hay que tener en cuenta, no solo la planeación, la acción desde los territorios. En el tema de sombras yo creo que sería importante también mencionar obviamente el tema de las redes sociales. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, pero también hay una gran amenaza, y se relaciona también con algo que mencionaban el primer día de las conferencias, creo que lo mencionaba Ips, sobre la posibilidad que debemos tener de ir formando a la ciudadanía, de dar herramientas para crear ciudadanos críticos, ciudadanos un poco más lectores. Hoy en día tiene más autoridad un youtuber que una estadística oficial, y creo que ahí hay no solo un mensaje muy fuerte, sino sobre todo tiene que haber una lectura que permita entender que las redes sociales generan un desafío nuevo para las democracias y que ahí hay que trabajar porque se enciende muy fácil la desinformación y cómo es de difícil generar información correcta y adecuada para tomar decisiones al interior de la ciudadanía. Otro tema importante es la desconfianza en lo institucional. Yo creo que si la participación, como lo he mencionado, simplemente se trata de ir de forma aislada, de forma separada, generando unos espacios totalmente desconectados de lo público, me parece que no tiene tampoco el sentido que se debe buscar, y eso creo que puede ser una sombra importante. Hay que buscar que la participación permee, dirija, se sienta de manera muy fuerte en lo institucional, pero nunca que lo deje de lado. Bastantes siglos ha costado construir a nivel de nuestros países, de nuestras ciudades, instituciones serias, fuertes, objetivas, técnicas, y ahí hay que tener mucho cuidado porque de pronto la efervescencia de muchos movimientos pueden dar al traste con eso que hace mucha falta para justamente favorecer y beneficiar a las mayorías de nuestra ciudadanía. Creo que hay un tema importante también y es una sombra, y es la burocratización de la participación. Nosotros en algún momento encontramos que se había decidido que la solución a cualquier problemática social era generar una mesa local, un consejo consultivo, un consejo distrital, un consejo de ciudad, en el que se sentaba la ciudadanía inicialmente con mucha fuerza y después casi que arrogándose la representatividad de sectores étnicos, de sectores etarios, de grupos poblacionales, y hay que tener cuidado porque eso deslegitima mucho la participación. Cuando alguien dice es que yo soy la vocera, por poner cualquier ejemplo, de las mujeres afro de cierto lugar, y encuentra uno en la calle que hay escenarios donde están pasando cosas para solucionar problemas liderados por otra gente que no busca el espacio formal,
que no busca la distancia, sino busca desde la acción justamente esa transformación, ahí encuentra que hay que tener mucho cuidado con pensar que el tema se resuelve burocratizando la participación. Obviamente la demagogia es una sombra clarísima, lo estaban mencionando también, y hay que tener cuidado porque insisto, es muy fácil incendiar, es muy fácil desinformar, es muy fácil calentar, digámoslo así, y luego volver las aguas a su cauce, no es algo tan fácil, y a quienes estamos desde lo institucional, desde los gobiernos, nos corresponde encontrar ese punto que permita que la participación sea un elemento de diálogo permanente, pero no que sea un elemento en favor de la demagogia y que termine finalmente dando al traste con procesos técnicos, con procesos serios, con procesos organizados. Creo que también, y ya para ir cerrando, me parece que hay un tema importante y es no poder leer como una sombra esto que está ocurriendo en nuestras democracias, esto que está ocurriendo sobre todo en los casos de Colombia, de Chile, de pronto otros, pues no voy a mencionar porque no conozco en detalle otras circunstancias, pero a veces uno siente que la respuesta que tiende a darse en algunos sectores es, mire, claro que hay democracia, en el caso de Colombia se sometió la votación del acuerdo de paz y las mayorías dijeron no. En el caso de Colombia se hizo una consulta anticorrupción y no llegó al cociente que necesitaba para ser aceptada y volverse ley. En el caso de Colombia, incluso en las elecciones ganó una tendencia de derecha del gobierno nacional, pero pareciera que la participación en el día a día en las marchas demuestra que ahí no se está agotando el tema de la democracia. Entonces, una sombra es pensar que la democracia es solamente el tema de la elección y el tema de las mayorías. Y la participación tiene que ir mucho más allá y requiere de esa gobernanza 7x24 que no puede dejarse de lado si queremos realmente que la participación logre los resultados, los cambios, las transformaciones y sobre todo la inclusión que debe ser justamente uno de sus objetivos. Gracias. Muchas gracias. Y nos queda muy poco tiempo, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de decir esta tentación que siempre hay de volverse la voz de los sin voz, ¿no? Que aprovechan muchísimo los antiderechos, esta parte que van ganando los antiderechos porque justamente se apropian de agendas y se apropian de una motivación de la mayoría, que eso, malentendiendo la democracia, ha provocado movimientos que van en contra de los derechos. Entonces, nos quedan 10 minutos. Yo quiero terminar con esto. Lo planteó muy bien Almudena. De estos varios puntos que debieran hacerse efectivos. Yo le adicionaría, me hubiera gustado que pueda escucharme para que después lo plantee como un punto adicional, es la despolitización de la representatividad genuina en los barrios. En muchas ocasiones, por ejemplo, lo que ella hablaba era del canal interlocutor. El canal interlocutor no necesariamente es el que ha sido electo en ese instante. Puede ser el adulto mayor que conoce más el barrio en el sector y pueda dar las luces para transmitir el sentimiento de ese propio barrio, de ese propio sector, de esa propia ciudad. Este interlocutor válido tiene que despolitizarse de tal forma, porque lo que ocurría hace más de 14 años en mi país con un solo presidente, es que a cualquier evento grande como este se citaba a los movimientos sociales para que echen porras, pero sin más ni más. Entonces, o generar a ese liderazgo claro, barrial, alguien que respondía a un partido político, sea de izquierda, sea de derecha, centro fluctuante, ¿no? Pero de que se despolitice y tener un interlocutor claro y tener ahí las ideas claras para poder plantear las cosas. Y el otro elemento, ya este otro punto que adicionaría a lo que mencionó la compañera, es cómo transformar que la gente joven tenga interés. Los millennials no tienen interés mucho de participar porque saben que de aquí a un tiempo se irán a estudiar a Europa, de Europa irán a Centroamérica, volverán a América, de pronto esta generación querrá ir de nuevo a Europa, Oceanía, Asia, ¿no? Y de pronto nuestra juventud está perdiendo el interés de la participación. Algo tenemos que hacer, soy un poquito menor que Antonio, pero
algo tenemos que hacer con los jóvenes también para que esto pueda ayudarnos a transformar. Yo quisiera dar dos puntos también. Esta parte de estos clichés donde las personas mayores son los sabios de una comunidad y los jóvenes son los que no participan porque no tienen interés en su sociedad y en su colectividad, es lo que ha legitimado intolerancia y ha legitimado que se impongan algunos proyectos y algunas sociedades. Entonces, yo sí sería muy cuidadosa en cuidar esta parte de los clichés, en la parte de la participación ciudadana. Hoy, los millennials, estos jóvenes, estas jóvenes, son las que están dando la pauta de una nueva participación ciudadana y una nueva manera de provocar la escucha. Entonces, creo que tendríamos que tener el matiz. Terminan todos y cierras tú. Bueno, ya para concluir también muy breve, yo me concentraré en una sola sombra del tema de la participación y que va más enfocado a la percepción ciudadana de la participación, es decir, la ciudadanía se ha visto ya desmotivada para participar y acudir a estos canales de participación porque han vivido y se han cansado de un proceso de desconfianza. Como ciudadano, participas la primera vez con mucho entusiasmo, no ves cambios, acudes la segunda vez a participar, no ves cambio, todavía le echas ganas, vas la tercera vez a participar, ya no ves que haya cambios, entonces constantemente dejas de ir participando y se van perdiendo estos espacios y esa es parte de la interpretación que nos ha costado o que ha costado como gobierno o como autoridad, interpretar que los bajos niveles de participación es un reclamo silencioso de que no se han logrado anclar los cambios institucionales que se han querido. La participación se tiene que ver reflejada necesariamente en proyectos, en acciones concretas que respondan a los temas que ha demandado la ciudadanía. Y también se tiene que buscar garantizar estos mecanismos para que se puedan realizar estas transformaciones de nuestras ciudades de largo plazo. Las transformaciones toman tiempo, toman más allá de 3, de 6 años, un proceso urbano exitoso tiene que llevarse a cabo en 10, 20 años y para que eso suceda se necesitan mecanismos institucionales que garanticen que se lleven a cabo. Y hemos cometido el error de pensar que esos mecanismos institucionales se tienen que albergar en las instituciones gubernamentales. La realidad es que los mecanismos institucionales se tienen que albergar en la ciudadanía. Es decir, tenemos que promover cada vez más la creación de observatorios ciudadanos, de institutos de planeación, pero con un componente predominantemente ciudadano, porque las autoridades vienen y van con los cambios políticos, pero la ciudadanía permanece en los barrios, en sus colonias, en sus ciudades, y son los ciudadanos los que tienen que ser responsables de garantizar la continuidad y que la participación se traduzca en cambios reales. Muchas gracias. Bueno, en aras del dios Crono voy a ser más corto. Digamos, sumando a todo lo que se planteó aquí, me gustaría brevemente, yo creo que en esta época de que pareciera que la participación en medios digitales resuelve ciertos problemas o supera ciertas dinámicas de la participación directa o presencial, creo que es una falsa antinomia que es parte de un engaño, porque solidifica una de las diferencias que tiene, con una de las desigualdades que tiene que ver con el acceso a Internet. Entonces, creo que en estas sociedades de la posverdad o de la demagogia construida, quiero plantear como que me parece que la lucha que tenemos que dar es destronar ciertas creencias tóxicas en torno a la participación ciudadana, que de alguna manera pareciera que se ha convencido que participar es elegir, ¿no? Me dan 600,000 pesos mexicanos para presupuesto participativo y yo elijo. Y eso es una ilusión. Creo que hay que avanzar y esa es una de las cosas oscuras, ¿no?
participar no es elegir, participar es decidir. Y por ahí va el camino, ¿sí? O sea, que las condiciones de la participación no nos limite en la posibilidad de obtener ciertos resultados. Segundo, hay una creencia muy popular que dice que participar no da resultados, ¿no? Que es algo largo, costoso y que no da resultado a la gente, que no sirve para generar cambios. Bueno, quizás sea una parte fifí de la participación, por decirlo así, pero la participación sí da muchos resultados. Y son resultados que los que están más en las periferias, lo sabemos que la participación es uno de los mecanismos que tenemos todos los días y no cada 3 años ir solamente a votar. Tercero, desmistificar una idea que dice, la participación son siempre los mismos. Sí, pareciera que la participación solo es de cierta gente y no de otra gente, y esto tendencialmente genera algo tóxico que es el clientelismo. Pareciera que todos los que participan en cuestiones populares estamos motivados o movilizados por cierto clientelismo político y no debe ser así. Esa es una creencia y en esto implica que tengamos que ampliar los canales y los mecanismos de participación para desmistificar eso. Y por último, que algo muy sensible es que la participación ciudadana puede ser violenta y eso inhibe a muchos, ¿no? Y no es, por más que ocurra algunos eventos violentos cuando la gente participa, no debemos dejarnos doblegar por ese discurso de creer que participar o tomar las calles o construir una mesa o disputar el poder en el barrio esté asociado a ciertas prácticas de violencia. Y por último, un llamado a la atención que me gustaría que lo voy a leer así, abstenerse de participar es una forma de no democratizar, ¿sí? O sea, y me parece que ese es lo que se nos viene en los próximos años, ¿no? O sea, no nos deben inhibir a participar porque no participar es dar la razón de que no estamos democratizando y especialmente las decisiones de los gobiernos, ¿sí? Y pues en ese sentido, pues aquí acabo nomás con una aclaración. Bolivia tuvo un solo presidente porque la Constitución tiene un único presidente, ¿sí? No es que Evo se quedó 14 años porque quiso, ¿sí? Digo, por las dudas. Sobre eso, creo que por alusión lo voy a contestar. A ver, sobre el tema de los jóvenes, yo quiero aclarar que, al contrario, yo respeto muchísimo la participación de los jóvenes. Lo que yo me refería es que no se los vio venir porque no se los entendió en estas prácticas, en estas formas, en este nuevo lenguaje que utilizan ellos. En las movilizaciones que hubo en mi país, que fueron pacíficas, post elecciones, los jóvenes salieron a las calles con pitas, amarraron una pitita y entre un árbol y un poste y se pararon ahí, se sentaron y empezaron a jugar cartas para manifestarse en contra de lo que ellos sentían, les habían robado el voto. El presidente lo que hizo frente a eso fue burlarse de esa movilización y eso creo que sí es deslegitimar a los jóvenes. Les dijo, no saben bloquear, no saben manifestarse, voy a hacer unos seminarios y unas cátedras. Y a los jóvenes universitarios de todos los estratos, no estamos hablando que aquí solamente participaron jóvenes de un sector social. Les dijo que ellos estaban movilizados por notas y por plata, por notas en la universidad y por plata. Por supuesto que eso no le cayó bien a nadie y menos a los jóvenes y a los estudiantes. Y siguieron en sus movilizaciones. Y a lo que me refería con este nuevo lenguaje es que hoy día es más poderoso un celular que un arma. Y se enfrentaron así a la policía con sus celulares, con sus banderas y avanzaron en su reclamo porque se sentían robados. Ahora, para cerrar, pero sin entrar en polémica, no es verdad que la Constitución de mi país dice que es posible quedarse 14 años. La Constitución de mi país dice, el artículo 168, vigente hasta el día de hoy, que un presidente puede repostularse una sola vez. El periodo de gobierno es de 5 años. En consecuencia,
10 años es lo que establece mi Constitución, 14 años ya es un exceso. Hubo un referéndum de por medio, es verdad, el año 2016, no lo ganó Evo Morales, lo perdió. Le preguntó a la gente si quería que se pueda repostular más allá de los 10 años y la gente le dijo que no. El Tribunal Constitucional argumentó que es un derecho humano el repostularse. Bueno, esa es la historia de la Constitución. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio Ochoa Pantoja, Rodrigo Solís Bonilla, Patricio Carezana Barreto, Antonio Hernández Llamas y Sergio Arredondo. Muchísimas gracias a todas las que vinieron a acompañarnos, a todos los que están aquí. Y creo que lo que debemos de retomar es que la participación ciudadana es la que genera uno consigo mismo y con su entorno. La participación ciudadana es la que está en el barrio, es la que está con la familia, es la que está alrededor nuestra. No temamos hacer participación, no temamos hacer política. Las herramientas están ahí. Los celulares son poderosísimos. Si se utilizan con responsabilidad, llegarán a donde sea y ya han llegado. Y la responsabilidad también. Lo que nos queda es tener un criterio para la participación por el bienestar de todos y de todas. Muchísimas gracias por estar en Iztapalapa, por estar en la OIDP 2019.